Hola, buenos días. Creo que este ya será el último vídeo de la asignatura, así que os podéis ya empezar a relajar y en él os voy a intentar explicar quizá la parte más importante que nos afecta a nosotros de la mecánica cuántica, porque es donde suelen poner la mayoría de los ejercicios y además la parte teórica de saber explicarlo. Se trata del efecto fotoeléctrico. Entonces voy a dividir la explicación en dos partes. Primero, explicar o describir qué es el efecto fotoeléctrico en sí, que se descubrió a finales del siglo XIX, y cómo Einstein logró explicar el efecto, echando mano de la hipótesis de Planck, que os comentaba en el vídeo anterior. Planck, de alguna manera, es el padre de la teoría cuántica. A partir de Planck, pues todo el mundo utiliza su hipótesis para seguir elaborando toda la teoría. De manera que vamos a ello. Primero, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Pues el efecto fotoeléctrico, así en pocas palabras, lo podéis describir como la emisión de electrones por parte de una superficie metálica, cuando la superficie metálica es iluminada. Concretamente, en los metales alcalinos, la emisión de electrones tiene lugar cuando la iluminamos con luz visible, pero en otros metales la luz no tiene por qué ser visible. Digamos que es radiación electromagnética. Entonces, mirad lo que tenemos para describir lo que está pasando. Yo tengo una lámpara que emite luz. En esa lámpara voy a tener dos mandos. Uno que lo he representado ahí en azul y que me va a dar la intensidad de la luz, es decir, los vatios por metro cuadrado que voy a tener de luz, o más luz o menos luz. Y voy a tener otro mando que he representado en verde, que lo que voy a manejar con él es la frecuencia de la luz. La frecuencia de la luz es lo mismo que si os dijera el color de la luz. Voy manejando este mando de aquí, voy diciendo ahora luz verde, ahora luz roja, ahora luz violeta. La frecuencia la traducimos en color de la luz. Entonces voy a tener dos mandos distintos. Además de mi lámpara con estos dos mandos, voy a tener un circuito eléctrico formado por lo siguiente. Lo más importante es esto de aquí. Esto de aquí le podemos dar nombre y actualmente lo llaman así: célula fotoeléctrica. Foto de luz y eléctrica, pues de electricidad. Célula fotoeléctrica, que básicamente es un tubo de vacío. Es una ampolla de vidrio. Dentro de esa ampolla de vidrio solamente hay vacío y hay dos superficies metálicas, una que va a ser iluminada por la lámpara y la otra que va a contribuir a cerrar un circuito eléctrico exterior que hay por fuera. Esto es un cable conductor y aquí tengo un aparato de medida llamado amperímetro, que lo que me hace es decirme si por el circuito pasa corriente, pasan electrones o no pasan electrones. Entonces, esto es como si fuera una fábrica de fotones. La lámpara es como si fuera una fábrica de fotones. Luego veremos el porqué. Me adelanto y ya os digo que de aquí van a salir fotones. Yo empiezo a mandar luz, la luz va a incidir sobre la superficie metálica y la superficie metálica empezaron a observar que se comportaba de la siguiente manera. Hechos observados. Primero, si la frecuencia de la luz era inferior a un determinado valor, f sub 0, ese valor lo llamaron frecuencia umbral, entonces yo podía hacer lo que me diera la gana con la intensidad de la luz, que podía poner mucha intensidad, poca intensidad, que me daba absolutamente igual, porque ningún electrón se desprendía del metal, no había efecto fotoeléctrico. Entonces, si la frecuencia era inferior a esa frecuencia límite, a esa frecuencia umbral, aunque yo haya mencionado la palabra límite, no había efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Bien, seguía jugando y decía, bueno, pues si la frecuencia interviene, voy a subir la frecuencia, voy a modificar el color de la luz, voy a subir la frecuencia. Entonces, si la frecuencia superaba la frecuencia umbral, empezaban a desprenderse electrones del metal. Vamos a dibujar uno. Cogíamos un electrón y el electrón salía del metal. Se iba al otro electrodo del circuito, llegaba aquí, iba por el circuito exterior, el aparato de medida me decía que había circulación de electrones y por tanto corriente eléctrica, y entonces sí que había efecto fotoeléctrico.
foto de luz y eléctrico porque luego establecía una corriente eléctrica. Y además observaron dos cosas. Decían, hombre, si el color de la luz lo dejamos constante, no variamos el color de la luz y modificamos ahora la intensidad de la luz haciendo que sea más intensa, más vatios por metro cuadrado, pues entonces los electrones que arrancamos del metal aumenta el número de electrones. Si antes eran 2, ahora puede que sean 20. Pero la velocidad de los electrones no cambiaba, seguía siendo la misma, mientras yo no modificara el mando de la frecuencia, ¿vale? Y luego también dijeron, vale, pues entonces vamos a dejar ahora la intensidad fija, la intensidad constante, los vatios por metro cuadrado, que valgan siempre lo mismo, y voy a seguir aumentando la frecuencia de la luz. Voy a cambiar de color hacia otra frecuencia más grande. ¿Qué ocurría? Que el número de electrones no aumentaba, pero sí lo que aumentaba era la velocidad de los electrones, es decir, tardaban menos tiempo en salir de aquí y llegar aquí. Entonces aumentaban la velocidad. Y por último observaron también que en cuanto encendían la lámpara, si habíamos superado la frecuencia umbral del desprendimiento de electrones era instantáneo. Todo eso no concordaba, estos hechos que os acabo de explicar aquí, no concordaban muy bien con la teoría clásica. Entonces, como no concordaban muy bien con la teoría clásica, pues volvemos al problema de partida, hay que modificar las teorías. ¿Y cómo modificamos las teorías? Pues la teoría la modificó este señor. Y gracias a esta explicación, que mucha gente no lo sabe, se cree que a Einstein le dieron el premio Nobel de Física por la teoría de la relatividad. Pues no, se la dieron por saber explicar el efecto fotoeléctrico. Creo que fue, escribió este artículo en 1905 y unos años más tarde le dieron el premio Nobel de Física. Vale, entonces, ¿cómo explica Einstein este hecho? Pues este hecho lo explica de la siguiente manera. Dice, bueno, la energía que sale de aquí no solo se emite en paquetes o cuantos, como decía Planck, sino que empieza a emitirse, pero es que encima el viaje desde aquí hasta aquí lo hace también en forma de cuantos, es decir, que la energía se propaga en forma cuantizada, en paquetes de energía, de manera que cada paquete es múltiplo de una cantidad elemental. Y le hacía falta una partícula que transportara el paquete de energía. Pues a la partícula que transportaba el paquete de energía le dio el nombre de fotón. Partícula que transporta un cuanto de energía. Recordar que un cuanto de energía es la multiplicación de la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. De manera que, si el cuanto de energía tiene suficiente energía, esa energía se va a desdoblar en dos. Esa energía, la energía que sale de aquí, de mi fotón, cuando llega aquí, el fotón va a desdoblar la energía que transporta en dos energías. Una primera energía, ¿para qué? Una primera energía que sea capaz de arrancar, de quitar el electrón del metal, decirle, tú fuera de aquí, le da una patada y quiero que te largues de aquí. Y a esa primera energía la llamó función de trabajo o trabajo de extracción. Cada metal tiene su propia función de trabajo o trabajo de extracción. No es lo mismo que yo ilumine al cesio que ilumine al rubidio o al potasio, depende de cada metal. Entonces, la energía que transportaba el fotón la desdoblábamos en dos. En primera energía para arrancar al electrón del metal, y si me sobra algo, en darle velocidad, energía cinética. Ya sabéis que dar velocidad, si tengo masa y tengo velocidad, tengo un medio de mv cuadrado, luego tengo energía cinética. Luego la energía del fotón se desdoblaba en estas dos cosas. Una primera energía que era para arrancar al electrón del metal, llamada energía de extracción o función de trabajo, y una segunda energía que era para darle velocidad, para que el electrón adquiriera energía cinética. ¿De acuerdo? La función de trabajo, ¿a quién es igual? Pues la función de trabajo, que se representa así, fijaros en las letras, que a lo mejor no lo estoy comentando mucho.
se representa por E sub 0, es igual a la constante de Planck, estamos utilizando la hipótesis de Planck a todas horas, como veis, multiplicado por aquella frecuencia a partir de la cual había efecto fotoeléctrico, porque por debajo de la frecuencia, recordar que ya podía hacer yo lo que fuera con la intensidad, que ahí no había efecto fotoeléctrico ni a tiros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto. Yo creo que es mejor que en vez de recordarlo así, esta frase sí, pero en vez de recordar así la ecuación, yo la recordaría así. En vez de poner la energía del fotón igual a la función de trabajo más la energía cinética del electrón, yo jugaría así. Diría que la energía cinética del electrón, como si fuera una función a trozos. Mirad, la energía cinética del electrón solamente puede tener dos trozos. Primer trozo, que no hay energía cinética del electrón, cero. ¿Por qué? Pues porque mi fotón todavía no transporta la suficiente energía para arrancar al electrón del metal. Es decir, que la energía del fotón es todavía inferior a la función de trabajo. Es decir, que todavía no he rebasado la frecuencia umbral. Pues si no he rebasado la frecuencia umbral, es que el electrón se me queda ahí, en donde estaba, en el metal. No hay efecto. Ahora bien, si yo supero la función de trabajo del metal, entonces la parte de energía que me sobra, ¿en qué la utilizo? La utilizo en energía cinética. Y a partir de esa función de trabajo, en vez de salirme 0, pues me empieza a salir una recta con una cierta pendiente, y los valores de energía cinética es la diferencia entre la energía cinética que transporta el fotón que nos ha salido de la lámpara, menos la energía que necesitamos para arrancar al electrón de la superficie metálica. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita de aquí, o esta de aquí, junto con esta frase de aquí, es lo más importante del efecto fotoeléctrico. Y con esto de aquí es con lo que vamos a jugar para hacer problemas que son muy frecuentes del efecto fotoeléctrico. Tenéis que tener muy presente que si no superamos la función de trabajo o función de extracción, no tenemos que hablar de efecto fotoeléctrico porque no lo hay. Y no superar la función de trabajo supone no haber superado esa frecuencia límite llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no hay que hablar de nada, porque no pasa nada. Después de esta explicación, que espero que con ella tengáis claro en qué consiste el efecto fotoeléctrico, os he dejado dos ejemplos desarrollados de problemas de efecto fotoeléctrico. Miradlos por favor, porque es la única manera de aprender las cosas, y ya está. Entonces con esto es el último vídeo de física. Venga, espero veros pronto, hasta luego.